and our subject is miraculous assurances. Now, in the last verse of Y chapter nuestro 12, tema es certezas milagrosas. Bueno, en el capítulo anterior leímos cómo Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén, donde ellos habían estado en una misión para llevar dinero de Antioquía a Jerusalén para poder ayudar con la hambruna. Y cuando habían cumplido su ministerio, su servicio a la iglesia de Jerusalén, y llevaron con ellos a Antioquía a Juan, cuyo sobrenombre o cuyo que tenía por sobrenombre Marcos. Y hay que tener esto en cuenta a medida que procedemos al capítulo 13, este capítulo de certezas milagrosas. Y el primer encabezado que quiero darles en nuestra meditación estudio este día es el siguiente: la iglesia completa del Señor. Había una iglesia completa en Antioquía, no que fuera una filial de una iglesia, no que fuera una iglesia dentro de una iglesia nacional o incluso una iglesia internacional, sino una iglesia en sí misma, completa, autónoma e independiente, ahí en Antioquía. Así es como era desde el principio. Y bueno, es cierto que leímos en el capítulo anterior que cuando había predicación en Antioquía y las personas eran convertidas y había muchos judíos en Antioquía, pero era una ciudad gentil y muchas personas fueron convertidas allí y la mayoría de ellos, sin lugar a dudas, eran gentiles y también había judíos entre ellos. Y bueno, leímos en el capítulo anterior, como estaba diciendo, que en aquel entonces Bernabé había sido enviado por los apóstoles desde Jerusalén para ayudar. Pero Jerusalén no estaba a cargo aquí, como vemos aquí en este capítulo 13. Antioquía fue usada por Dios para poder enviar misioneros, de hecho para poder comenzar la gran misión a los gentiles. Esto fue por guía divina, sin tener que hacer referencia a ninguna Jerusalén. Entonces el lenguaje es muy cuidadoso. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía una iglesia completa, una iglesia en todo derecho que estaba allí en Antioquía. No es la iglesia de Siria, a pesar de que esto es Antioquía de Siria. A pesar de esto es la iglesia en Antioquía, que estaba en Antioquía, y me enfoco en esto a medida que comienzo. Aquí tenemos una fotografía de la iglesia. Y la primera iglesia donde las personas son llamadas cristianos es esta iglesia de Antioquía. Lo leímos esto en el capítulo anterior. Esta es una iglesia independiente, aparentemente autónoma, a quien Dios proveía con todas las necesidades que hicieran falta, donde había profetas y maestros. Había 5 personas que se nombran. Bueno, asumimos que eran los únicos maestros y profetas en Antioquía. Esto parece que es bastante probable. Entonces se mencionan 5 personas en el versículo 1 del capítulo 13. Es una iglesia completa. Hay profetas y maestros. No estamos completamente seguros qué significa esto, cómo interpretarlo. Puede ser que todos eran profetas y maestros. Se nombran 5 personas que eran maestros y profetas. Y es más probable, si vemos cómo está formado el griego, es más probable, aunque no tenemos certeza, es más probable que algunos eran maestros y otros profetas. Tal vez 3 profetas y 2 maestros sin inspiración divina. O tal vez 2 profetas y 3 maestros sin inspiración divina, no lo sabemos. Una mezcla de de estos dos oficios. Pero bueno, había profetas en aquel entonces. Todavía había apóstoles también en aquel entonces. Y leímos en la carta de Pablo a los Efesios que los apóstoles y los profetas eran parte del fundamento de la iglesia, la etapa fundamental de la iglesia. Y la razón es obvia, porque la escritura, que es la autoridad final para todo lo que sabemos de Dios, es todo de nosotros, la escritura todavía no estaba completa. Todavía tenía que ser completada la escritura y entonces había gente inspirada por Dios en las iglesias, personas que lideraban la iglesia, que eran inspirados con verdad. Había algunos profetas, y bueno, leímos al respecto de en el capítulo anterior, que de hecho predijo cosas que sucederían, y había otros que bajo inspiración decían enseñanza, daban doctrinas que todavía no estaban disponibles en la escritura que tenían entonces. Entonces había profetas, pero no muchos.
Muchas personas que quisieran tener profetas de vuelta hoy en día piensan que había muchos profetas. Sin embargo, en esta fotografía de la iglesia de Antioquía, la cual era una iglesia bastante grande, solamente vemos aquí 5 en el liderazgo, en el grupo de liderazgo. Algunos de ellos eran profetas, algunos de ellos eran maestros constantes sin inspiración divina. Y este fue el arreglo permanente cuando había profetas y hasta que murieron. Pero se dan aquí los nombres. Y tenemos aquí un elemento de lo milagroso incluso en este primer versículo. Bernabé, ya sabemos de él, el hijo de consolación, que nació en Chipre, en Jerusalén, y fue enviado allí a Antioquía. Y primero se menciona su nombre porque tal vez era el primer profeta o maestro entre ellos, cuando la iglesia era nueva. Y si Simón, el que se llamaba Niger, y bueno, no se dice nada respecto de él, aunque algunas personas piensan que él se menciona en otro pasaje de la escritura, pero eso es solamente una especulación. Y bueno, su sobrenombre romano es Niger, que significa negro, así que tal vez sí era negro. Él es el número 2 en la lista que tenemos aquí en el orden de los que estaban allí en Antioquía como profeta o maestro. Y después tenemos a Lucio de Cirene. Se nos dice de dónde era él, de modo que nadie imagine por un momento que él es Lucas, el escritor del libro de los Hechos. Él no era de ahí, evidentemente, así que es Lucio o Lucas de Cireneo y Manaén, el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca. El griego implica que era un hermano adoptivo de Herodes el tetrarca, el rey Herodes de los evangelios, así que tal vez él es el más mayor de entre ellos, tal vez 70 más tenía este hombre Manaén, pero él es el número 4, por así decirlo, en el número de llegadas aquí a Antioquía en la elección a ser oficial o anciano o profeta ahí en ese lugar. Eso es algo maravilloso. Un hermano postizo de Herodes el tetrarca, un hermano adoptado. Oh, entonces tenía sangre real. ¿Por qué no estaba por ahí gobernando en algún lugar? ¿Por qué no tiene algún cargo por ahí? ¿Por qué no es alguien importante? Tenía que serlo. Pero él ha olvidado esto. Evidentemente ha tenido salvación. ¿Qué? Alguien que creció con Herodes el tetrarca, con ese hombre malvado y con una familia malvada real, alguien que creció en ese ambiente y Dios le libró, él es un milagro ambulante, Dios le libró de todo eso, Dios le salvó, cambió su corazón y ahora es un hombre humilde y ahí lo tenemos, como un profeta o maestro allí en Antioquía, olvidando toda riqueza y sirviendo al Señor. Entonces, esto es una hermosa nota que tenemos aquí y podemos ver el milagro de la conversión y el gran ámbito de personas en este pequeño grupo de liderazgo en la iglesia de Antioquía, pero no tenemos que olvidar el último nombre en el versículo 1. Y Saulo. Bueno, Saulo, de forma estricta, él es el más importante de todos ellos. ¿Acaso no ha visto al Señor? ¿Acaso no es un apóstol? ¿Acaso no ha sido llamado por Dios a ser el apóstol a los gentiles? Y su nombre está en el número 5 entre los profetas y maestros. Y Pablo, él también es un profeta y también es un maestro. Es un apóstol. Y ahí lo tenemos al final, lo cual nos ayuda a ver un poco de la gran humildad de Saulo. Salvo por Dios, de un alto cargo entre los judíos, entre el clérigo judío, aquel que fue nombrado por el concilio judío para poder destruir la iglesia cristiana, no solamente fue salvo de hostilidad y maldad, y llegó a tener el temperamento de un cordero, y también fue salvo de todo su orgullo y su autoridad que tenía, y ahora él está ahí obrando en la iglesia de Antioquía, y todo mundo prácticamente se ha olvidado de que estrictamente él es un apóstol, y tan solo estaba esperando por el llamado final y afirmación de Dios sobre su gran ministerio, la misión de los gentiles. Y bueno, es que los hechos de los apóstoles, ¿cuál es su tema principal? Su tema principal es la misión de los gentiles. Cómo fue introducida ahí a los judíos que eran convertidos, que tienen salvación, cómo sus mentes fueron abiertas a esto. Y bueno, cómo poco a poco fue avanzando y cómo aquella fue implementada y inaugurada por el poder del Espíritu Santo.
y fue bendecida por Dios esta obra y la gran eficacia y gran crecimiento. Y podemos decir que el tema principal del libro de los Hechos es la misión a los gentiles. Y aquí tenemos al misionero, perdón, el apóstol a los gentiles, Pablo, es el número 5 en esta lista. En el cargo de anciano ahí en la iglesia de Antioquía, obrando humildemente, predicando el evangelio. Y Lucas no nos lo dice, pero yo me imagino que él estaba haciendo sus tiendas de campaña para poder comer y vivir, trabajaba durante el día para poderse ganarse la vida, a pesar de que era un intelectual judío. Todos ellos aprendían un oficio por si acaso, y él siguió su oficio que aprendió por si acaso incluso a medida que predicaba, y esto fue casi toda su vida. Bueno, él tuvo un descanso de esto, de hacer tiendas de campaña, sí, pero eso fue solamente mientras estaba en prisión. Cuando él estaba en prisión, el apóstol Pablo, sin lugar a dudas, siempre trabajó para ganarse la vida con toda humildad. Así que él está aquí al final de la lista. El que era más grande, el más ilustre de todos, está al final de la lista. Y después leemos en el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando. A medida que pasaba esto, bueno, primero que nada entonces, a pesar de que estamos hablando de certezas milagrosas, quiero señalarles que Antioquía era una iglesia hecha y derecha. No se tiene en mente aquí una iglesia anglicana, y desde luego que no se tiene en mente una iglesia católica romana, no una iglesia de esta nación o aquella nación con una jerarquía, una cadena de iglesias que asemejan una pirámide con un gobernador o líder y concilios y sínodos y lo demás. No. Dios lidiaba con cada iglesia como iglesia individual. Vean el libro de Apocalipsis. Cristo obraba y se movía entre los candelabros diferentes de las iglesias. Entonces vemos esta fotografía en el versículo 1 del capítulo 13. Pero bueno, ahora voy al versículo 2. El Señor comienza la misión gentil. Ese es mi segundo encabezado aquí. El Señor comienza la misión gentil y había sido profetizado a través del Antiguo Testamento, en especial en los profetas como Isaías y Jeremías. No podemos no notar esto. Lo vemos esto capítulo tras capítulo. Esta es la palabra de Dios que iba a ser proclamada y los gentiles iban a ser salvos e iban a entrar por las puertas de Sión. Entonces esto vemos a través del Antiguo Testamento y vemos la primera promesa de la conversión gentil que se hace a Abraham mucho antes de muchas otras cosas, cuando se dijo que a través de su descendiente todas las familias y naciones del mundo serían bendecidas. Esto es sorprendente, que en el tiempo del Nuevo Testamento los judíos, incluso aquellos que eran ya salvos, ellos tenían gran renuencia al respecto de la conversión gentil. No podían aceptarlo al principio, no podían creerlo, no lo querían. Ellos estaban en contra de los gentiles, tenían un gran prejuicio en contra de los gentiles, e incluso la conversión no les quitaba esto de la cabeza, y uno pensaría que las profecías del Antiguo Testamento ellos las entenderían, pero no, no era así. Entonces Dios lo introduce también aquí en el Nuevo Testamento. Y Cristo habla respecto de esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Él habla respecto del mundo. Y habla de que Él es la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Dios tiene en mente el mundo. Las personas de todo el mundo. Y después tenemos la comisión de Cristo. A ir a todo el mundo. Y podría traducirse a toda nación. Y aún así, los primeros conversos entre los judíos no entendían esto. Y después tenemos la instrucción de Cristo en Hechos 1:8, que tenían que predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, Samaria y en todo el mundo. Y todavía no lo entendían. Y después tenemos el incidente con Cornelio en Cesarea, el centurión, que estudiamos y hemos visto, y Pedro y su visión. No digas que nada es sucio, estamos ahí viendo que los gentiles conversos son tanto del Señor como nosotros los judíos, dice Pedro, pero todavía la misión gentil no había comenzado. Así que tenemos aquí todos los indicios. Jerusalén no comenzó esto, los apóstoles de Jerusalén no lo inauguraron, y aquí, en esta iglesia autónoma en Antioquía, Dios inaugura la misión gentil. Ahí estaban ya todas las profecías, todos los indicios,
Pero ahora versículo 2, a medida que ministraban o ministrando estos al Señor, parece que era un culto público, un culto de enseñanza tal vez, o una reunión de oración. Parece ser que fue una ocasión pública cuando los profetas y los maestros presentes y una gran cantidad de personas, a medida que ministraban estos al Señor y ayunando. ¿Por qué están ayunando? Están ayunando cuando están en una oración ferviente por algo. Tal vez ellos tenían ya cierto entendimiento de esto. El versículo 2 parece sugerir esto, porque el Espíritu Santo dice, y voy a regresar a esto un poco más adelante, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. La forma en que se expresa esto sugiere que las personas en Antioquía ya sabían algo al respecto de esto. Ya había como una expectativa. Saulo había sido llamado por Dios para evangelizar a las personas como nosotros, gentiles, y Bernabé también junto con él. Este es su llamado de Dios. Tal vez eso es el tema por lo cual estaban orando y ayunando, que Dios apresurase el día en que se abriera la oportunidad y la misión gentil per se comenzase. Parece que todo eso está aquí, pero digo, bueno, parece que todo eso está implícito aquí en el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. No dice cómo, no nos explica cómo se comunicó a través de alguno de los profetas, me imagino yo. Por lo menos esto fue así, pero uno de aquellos profetas inspirados y dotados que se mencionan aquí, la lista de los 5 en el versículo 1, sus mensajes siempre eran auténticos y siempre llegaban a suceder, pero podemos pensar, de modo que las personas les escuchasen con gran respeto y maravillándose de ellos. El Espíritu Santo dijo, apartadme, dadme, separadme. Apartadme a Bernabé y a Saulo. Vean el orden de los nombres, por favor. Bernabé es considerado el hombre mayor. Saulo todavía es Saulo de Tarso. Ellos saben, ellos piensan es un apóstol, pero fue el último que llegó aquí entre los ancianos de la iglesia y él vino bajo la guía de Bernabé. Sabemos, hemos escuchado que fue Bernabé el que le introdujo a la iglesia de Jerusalén. Y le dijo a los ancianos allí y a los apóstoles al respecto de Saulo. Y les presentó ahí a Saulo a la membresía de la iglesia. Así que Bernabé ante ellos es el hombre mayor. Y Saulo, debido a su gran humildad ahora, todavía no se dan cuenta respecto de él que verdaderamente él es el hombre mayor, que es el apóstol especial quien Dios usaría poderosamente. Sin embargo, Dios mostraría eso, no Saulo. Él no piensa que es su deber reclamar alguna posición o establecerse el mismo. Él se sorprende de que es salvo después de haber perseguido a la iglesia. Entonces tenemos aquí a Bernabé y a Saulo. Sabemos aquí, más bien, perdón, notamos el orden de Lucas. Entonces dice aquí, apartádmelos para la hora a lo que los he llamado. Esto es un milagro, Dios interviene. Y la iglesia de Antioquía no empezó la misión gentil, sino fue una intervención del Espíritu Santo, fue una instrucción de Dios. Dios lo hizo. Si alguien hubiera pensado, esta misión gentil, tal vez nunca lo hubiéramos tenido que empezar, tal vez no fue lo correcto de hacer, y cuando la misión gentil encontró persecución y dificultades y problemas, las personas tal vez hubieran perdido la esperanza y hubieran dicho no hubiéramos tenido que hacer hecho. Pero eso no era posible porque Dios lo comenzó. No fue Bernabé que le dijo a la iglesia, miren, no piensan que ya es tiempo en el que consideremos aquellas almas perdidas gentiles y yo y Saulo partamos. No fue Saulo quien les recordó que él era llamado por Dios para predicar y sufrir. Fue Dios quien lo comenzó. Y cuando Pablo estaba en problemas y en prisión, y cuando estaba muriendo de hambre y estaba abrazado y sobrecogido de tribulaciones, Satanás no podría susurrarle, tú nunca tendrías que haber hecho esto en primer lugar, porque fue Dios el que lo comenzó, el que comenzó la misión gentil. Y entonces esto está sin lugar a dudas. Esa era la época de los apóstoles y profetas.
Este era un precedente que nosotros debemos seguir. Ahora la iglesia, a través de la oración, envía misioneros, señala predicadores, pero el primero en salir de una iglesia y el primero en que fue asignado a la misión gentil fue enviado por Dios para establecer el precedente, el deber. Y ahora seguimos apresurados. No necesitamos una voz directa del Espíritu, no necesitamos un señalamiento milagroso hoy en día, porque el precedente está aquí en la palabra de Dios, el hecho está aquí, y es el Espíritu Santo el que en última instancia inaugura la misión gentil. Y este es uno de los grandes versículos de la Biblia, versículos centrales en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2. Fue un milagro, una intervención del Espíritu Santo, lo que comenzó la misión. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado, ya estaban ayunando, pero ahora, subsecuentemente, parece que se habían puesto de acuerdo los unos con los otros que iban a tener ayuno para tener mayor fervor en oración, para poder orar por sus misioneros, que ellos fueran bendecidos por Dios y que Dios estuviera con ellos. Y ayunaron y oraron y les pusieron las manos y les despidieron. Esto es algo simbólico, desde luego. Esto lo vemos en otra parte de la Biblia. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, entonces vemos que la misión a los gentiles ha comenzado. La época de los gentiles ahora ya está en marcha. Y entonces ellos, versículo 4, enviados por el Espíritu Santo. Esto nos recuerda que todo esto fue bajo la guía del Espíritu Santo. No fue su idea. Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Bueno, de ahí venía Bernabé. Tal vez él escogió el destino a través de la oración. Y entonces llegamos al versículo 5. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ayudante. Era un ayudante, eso es lo que significa el griego. Era joven. Tal vez era muy inmaduro para esta misión, porque la abandonó. Pero bueno, vamos a mencionarlo un poco más adelante. Tal vez él era un joven bueno, piadoso, pero demasiado joven para poder entender lo que estaba pasando y para entender las tribulaciones y dificultades que atravesarían, y en cuanto entendió un poco de esto se volvió a casa. Tal vez echaba de menos su hogar probablemente también. Y cuando estaban allí en ese lugar, esa es la capital antigua de Chipre, Salamina, hasta que los historiadores, bueno, hasta el año 600 después de Cristo, según nos dicen los historiadores, predicaban la palabra de Dios en las sinagogas. Él era lo suficientemente grande para tener diferentes sinagogas de los judíos allí en Salamina. Y esa era su práctica, porque ese era el principio de los predicados del Nuevo Testamento, primero a los judíos y después de eso a los gentiles. Y Juan les acompañaba. Pero ahora voy al tercer encabezado y es el siguiente. El Señor respalda a Pablo. Él es Saulo de Tarso todavía aquí. Primero Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo. Pero el Señor ahora de forma milagrosa iba a respaldar a Saulo. Lo iba a respaldar como su apóstol especial. Vean cómo esto se despliega en la narrativa de Lucas. Algunas personas miran la experiencia de Bernabé y Saulo en Chipre y dicen, bueno, aparte del procónsul romano, aquí el procónsul romano, este gobernador romano de Chipre, aparte de él, parece que no hubo ninguna otra persona que se convirtiera en Chipre. Y libremente dicen algunos hoy en día, buenos comentaristas incluso dicen, Bernabé y Saulo, su misión allí en Chipre fue una falla, fue un fracaso, no hubo nadie que se convirtiera. Y algunos incluso dicen, tal vez esa es la razón por la cual Juan Marcos se fue de ahí, porque estaba desilusionado y se fue de vuelta a Jerusalén y la misión gentil no estaba yendo a ningún lugar. Pero eso no es necesario, no necesitamos entender el pasaje así. Es cierto que aparte de que se nos dice que predicaban en las sinagogas y suponemos que en otras partes, es cierto que Lucas no menciona en esta narrativa de que hubiera otros
que se convirtieran aparte del procónsul romano. Pero eso no es porque no hubiera ninguno. Tal vez hubo bastantes que se convirtieron. La razón por la cual tenemos esto, si entendemos cómo escribe Lucas sus narrativas, es la siguiente. Había algo mucho más importante que señalar. Algo más importante que estaba tomando lugar en el pasaje. Más importante que gente que se convierta. Bueno, en lo que respecta a esta narrativa, sí. Había algo muy importante que no tiene que ser oscurecido. Algo va a ser dicho que debes notar, que debes ver, y ese algo es el respaldo milagroso que Dios hizo de Saulo de Tarso. Ahora ya era salvo, fue llamado, tuvo estaba en el ministerio, pero ahora Dios iba a respaldar su apostolado especial. Aquí lo tenemos, aquí tenemos el evento, versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, habían ido por toda la costa. Pafos era la residencia del gobernador romano, del procónsul Sergio Paulo, y se encontró un monumento de él hace muchos años ahí en Chipre, de Sergio Paulo. Hallaron a un cierto mago, un falso profeta, un hechicero judío, llamado Bar Jesús. No que fuera un judío practicante, él es un judío de raza, por etnicidad, pero es un falso profeta. Él estaba enseñando hechicería oriental y entonces él ya era alguien renombrado a través de esto, cuyo nombre era Bar Jesús. Eso significa hijo de Josué o hijo de Jesús. Pero claro que él no era un hijo de Jesús, claro que no. Bueno, encontraron a este falso profeta y estaba cautivando a todo mundo, los tenía como en trance y hacía cosas sorprendentes. Él es un mago, un hechicero. Y a pesar de que Sergio Paulo, el procónsul, el gobernador romano de la isla, es un hombre inteligente, el pasaje nos lo dice, Lucas específicamente menciona que era un hombre prudente o un hombre inteligente. Aún así, él es engañado por este hechicero y no me sorprende, en cierta forma, que incluso un hombre inteligente, un romano, aristócrata, ¿y por qué no? Bueno, por la religión que tenía ahí en Roma. Era politeísta, era una tontería politeísta y llena de contradicciones y cosas absurdas, era su religión, y que él se ha engañado por un hechicero, un hombre listo, bueno, pues no nos sorprende demasiado cuando vemos cómo fue educado este procónsul. Sin embargo, leemos más en el versículo 7 que estaba con el procónsul, este falso profeta estaba con el procónsul Sergio Paulo. ¿Acaso tenía allí oficinas allí en la residencia oficial del procónsul? Cosas así. ¿Acaso estaba por allí? ¿Estaba en servicio allí? ¿Estaba en consejería? Pues parece que sí. Estaba con el procónsul del país, Sergio Paulo. Un varón prudente, un hombre listo, inteligente, se puede traducir así. Y este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Por favor, noten que todavía tenemos aquí que se dice Bernabé y Saulo. Deseaba oír la palabra de Dios. Probablemente había grandes multitudes escuchando a Bernabé y a Saulo ahí en Chipre, y entonces el procónsul romano pues tenía la obligación de saber qué estaba pasando si alguien se reunía en multitudes. ¿Acaso es una rebelión? No, señor, no. Son predicadores que están predicando cosas extrañas. Bueno, pues quiero escucharles. Envíalos, tráeles. Tuvo una forma civil de investigar qué pasaba. Deseaba oír la palabra de Dios. Al final del versículo 7. A mí me parece que Sergio Paulo ha llegado a ser espiritualmente inteligente. Tal vez el Espíritu Santo ya está obrando en su corazón y está abriendo su mente para poder recibir este mensaje que es llamado la palabra de Dios. Así se le llama este mensaje. Pero Elimás, versículo 8, el hechicero, pues así se traduce su nombre, así se le conocía en la isla muy probablemente, evidentemente, y probablemente esto es traducido en una palabra que significa mago, no era su nombre exactamente, les resistía, se oponía a ellos. ¿Y qué es lo que hacía? Pues les contradecía. Constantemente les visitaba y les hacía preguntas.
y negaba ciertas cosas. Estaba allí delante de ellos y les resistía, se oponía a ellos, les contradecía, les interrumpía. Ahora bien, Sergio Paulo estaba siendo convencido por la palabra de Dios, nos dice el pasaje. No fue el milagro que tomó lugar lo que lo convenció. El pasaje específicamente nos dice que fue la palabra de Dios la que lo sorprendió. Y obviamente Elías y todas sus distracciones estaba intentando apartarle de la palabra de Dios y esto era una cosa que era molesto. Elías le resistía, buscaba, procurando apartar de la fe al procónsul. Al final del versículo 8, el procónsul ya estaba con convicción, su mente estaba abierta. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando Dios comienza a obrar en nuestro corazón. Él empieza a traernos a sí mismo. Todo tipo de oposición encontraremos, todo tipo de distracciones de Satanás a medida que él intenta apartarnos de la fe. Y su instrumento aquí fue Elías, este mago. Versículo 9. Pablo hace algo que parece que tal vez te sorprenda al leerlo, algo que no era típico de él porque nunca volvió a hacer una cosa así. De hecho, él y otros inspirados maestros de la palabra de Dios nos exhortan constantemente a tener longanimidad y paciencia cuando estamos predicando el Evangelio. Pero aquí él fue llevado por Dios a hacer algo muy especial aquí, algo que no era común. Y esto es lo que esto es en lo que se enfoca la narrativa de Lucas aquí. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, ¿qué es esto? Por primera vez, Lucas menciona su nombre romano. Cuando él, por así decirlo, fue bautizado como un bebé judío, ¿qué es lo que pasó ahí a Saulo de Tarso? Se le dio el nombre hebreo Saulo, pero porque él era de Tarsus, que era una ciudad privilegiada, en la cual si uno nacía allí obtenía inmediatamente la ciudadanía romana, entonces él obtuvo también un nombre romano. Y el nombre romano o latino era Pablo. Y bueno, sucede que este es el nombre que iba a usar a medida que estaba trabajando ya no entre los judíos, sino entre los gentiles. Y de aquí en adelante ya no iba a ser conocido como Saulo, su nombre judío, sino como Pablo, su nombre latino o romano. Y Lucas lo menciona aquí por primera vez. Entonces Saulo, que también es Pablo, y es muy significativo esto, vamos a verlo, lleno del Espíritu Santo. Esta no fue la idea de Pablo. Este no fue Pablo que decidió hacer esto. De forma única y especial fue llevado e impulsado por el Espíritu para hacer esto. Dijo, fijando en él los ojos, en Elías, el hechicero dijo las siguientes palabras, versículo 10. Y se las leo de forma gentil, porque yo no quiero que ustedes piensen en absoluto que Pablo había perdido el control y la paciencia con este hombre, que esta fue una reacción de Pablo con impaciencia e ira. Para nada, no. El Espíritu Santo le llevó a hacer esto y pronuncia una sentencia judicial sobre Elías. Y de aquí vamos a aprender algo. Dijo, versículo 10, oh, lleno de todo engaño y de maldad. Engaño y de toda maldad. Hijo del diablo, hijo de Satanás, enemigo de toda justicia. Él era un oponente implacable, determinado, enemigo de toda justicia. Y aquí dice, ¿no cesarás de trastornar o pervertir los caminos rectos del Señor? De hecho, el griego sugiere en cierta forma que tendríamos que poner este enunciado de forma diferente. Esta pregunta, ¿nunca cesarás de trastornar o pervertir los caminos del Señor? No es del Señor, ¿no es cierto? Este es el sentido. No es una pregunta, sino más bien es un enunciado. No vas a detenerte con esto. Es necio, quiere oponerse al Evangelio. Y entonces viene la sentencia a través del Espíritu Santo, versículo 11. Y ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano.
Qué cosa tan sorprendente. Este hombre arrogante, este hechicero arrogante, que contradecía, se oponía, buscaba arrebatar el corazón y alma y mente del procónsul romano y mantener su control sobre él, ahora es convertido en un hombre pobre, dependiente y ciego. En un pobre ciego se logran dos cosas, y esto lo hizo el Espíritu Santo, no es solamente la idea de Pablo, como ya se los dije. Lo primero es que Pablo es autenticado de forma sorprendente y maravillosa. Y mientras ve Bernabé estas cosas, piensa, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pensando que yo soy mayor que Pablo en la fe cristiana, porque yo primero vine al Señor y soy un maestro establecido y anciano en la iglesia de Jerusalén antes que Pablo viniese, y bueno, de forma natural, tal vez esto me ha hecho como condescendiente para con él. Y como que le cuidaba y le guiaba y decía, tenemos que hacer esto y aquello. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tendría que haberlo notado, que Dios le dijo a él. Él había visto a Cristo y le había mostrado que él iba a sufrir y iba a ser el apóstol a los gentiles. Yo tendría que haberme hecho un lado antes. Qué necio he sido. Nunca quise hacer algo así. Yo jamás habría podido recibir el poder para hacer una cosa así. Este es el Espíritu Santo que está autentificando y estableciendo que Pablo, no Saulo, ya no es Saulo, que Pablo es aquel que él usaría. Y de aquí en adelante ya es Pablo el que se menciona primero. Casi inmediatamente en el versículo 13 es así. Y dice Pablo y su grupo se fueron. Ahora Pablo es aquel. Y esto no se trata de quién es mayor y quién es menor, no. Se trata de que Pablo es el apóstol del Señor llamado a evangelizar y a sufrir y a escribir escritura inspirada por amor a Cristo, sirviendo a Cristo. Y es Pablo quien tenía que guiar la misión gentil. Y el milagro tenía que asegurar esto. Y hay otro propósito en el milagro, desde luego, y no tengo el tiempo para completar todo lo que yo quería decirles esta mañana. Pero bueno, hay lo que se conoce, existe la ceguera judicial. Esta era una ceguera literal para ese hombre que resistió y se opuso al Evangelio. Pero esta es una representación de la ceguera judicial y, ¿sabes? Tú te puedes oponer tanto a Dios. Y nosotros jamás tenemos que decidir esta persona o aquella persona han hecho esto y esto está en las manos de Dios, ¿no? Pero alguien, o tú te puedes oponer tanto a Dios y al Evangelio y puedes ser tan grande enemigo de la justicia que incluso antes de que se termine la vida, Dios de forma judicial y soberana te deje ciego a la verdad espiritual. Y entonces jamás serás salvo. Tu posición ahora ya es sin ninguna esperanza. Estás sellado para el juicio y ciego. Y vemos esto aquí, porque esto le pasa a él y más, de forma literal, y es un símbolo de lo que le puede pasar a aquellos que con todas sus fuerzas se oponen al Evangelio y tal vez no van a ser quitados del camino en ese momento como le pasó a Elimas, pero pueden estar bajo la ceguera judicial de Dios, como si ya estuvieran juzgados de forma eterna. Y bueno, quiero terminar nuestro estudio y esto me tomará un momentito. Y vemos ahora el milagro que respalda a Pablo. Y versículo 12, el procónsul. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Cómo me hubiera gustado poder hablar al respecto de esto? Se maravilló grandemente ante la doctrina del Señor. ¿Puedes imaginártelo? Un romano que creía en muchos dioses y había escuchado y escuchaba que solamente había un Dios grande, un romano que estaba acostumbrado a tener dioses, muchos dioses que eran todos en su mitología romana y griega, todos eran pecadores, y él estaba escuchando que el verdadero Dios, el único Dios, era puro y santo y perfecto. Completamente era algo único para él y aún así encajaba perfectamente con su instinto más interno al respecto de lo que Dios tiene que ser. Sorprendente, se sorprendió
al escuchar que el creador del mundo, Jesucristo el Señor, vino a este mundo para poder sufrir y morir en sorprendente amor y compasión, para poder salvar pecadores, para poder tomar su castigo eterno, representándoles de modo que ellos pudieran ser liberados. Él estaba sorprendido ante estas doctrinas y fue salvo por estas doctrinas. Pero debo cerrar hablando al respecto del versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, mira esto, cómo ya cambió Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo se dice al principio. Y después se dice Saulo, que también se llama Pablo. Y ahora Pablo y sus compañeros. Y ahora será Pablo y Bernabé. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, cuando zarparon de Pafos, arribaron a Perge y Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Qué cosa tan lamentable. Juan Marcos abandonó la misión. Juan Marcos desertó la obra. Leemos más al respecto de esto del capítulo 15. No voy a anticipar nada, pero Juan Marcos, como ustedes saben, o Marcos como le conocemos, él verdaderamente era salvo y el Señor obró en su vida. Y a medida que pasaron los años, le encontramos de vuelta en el servicio cristiano. Le encontramos siendo el escritor del apóstol Pedro para escribir el Evangelio de Marcos. Le encontramos siendo respaldado por Pablo más adelante en la vida. Y vemos que se ha recuperado y ha sido traído de vuelta. Pero cuando era un joven, él tuvo el más grande privilegio en el mundo de poder acompañar al apóstol Pablo y Bernabé allí en la misión gentil. La historia estaba siendo escrita y él como un joven hombre ahí, él que era salvo, que era ferviente, y estoy seguro que era un hombre joven bastante agradable y era muy sincero. Pero queridos amigos, él no entendía esto. Entendía el Evangelio, amaba al Señor, pero no se daba cuenta que estaba ahí en un punto central de la historia. La misión de los gentiles estaba comenzando, la plenitud de los gentiles, el flujo está a punto de comenzar. Y un apóstol que obra maravillas está guiando la misión. La escritura está a punto de ser inspirada, epístola tras epístola. Él escucharía la enseñanza, aprendería de los caminos, pero no lo entiende, no lo ve. Y de alguna forma su inmadurez lo sobrecoge y por las privaciones que tenía o los riesgos, todo esto habla mucho más alto en su corazón. Y entonces decide volver a casa, a Jerusalén. Y Bernabé más tarde tiene que restaurarle y traerle de vuelta al camino. Pero queridos amigos, ¿acaso esto es como alguien de nosotros? ¿Esto te describe a ti? Tal vez. Ya no hay ningún apóstol aquí. Este no es el comienzo de la misión gentil, pero tú eres un joven creyente que no lo entiende, que no entiende que estos son los días postreros, que estamos viendo por todas partes cómo se colapsa la sociedad y estamos viendo cómo los valores morales que estaban ahí durante siglos, cómo son echados a la basura, las cosas que la Biblia nos dice que son las marcas ciertísimas del final, están pasando por todas partes ahora y estamos viendo cómo almas son salvas y son traídas a Cristo. Tú has sido traído a Cristo y Dios te ha traído a su reino y te ha puesto en una iglesia. Y es notable. Tienes ciudadanía celestial. Se te ha dado entendimiento, una mente que entiende la escritura, la sabiduría de Dios está abierta delante de ti. Tus privilegios son inmensos. Tienes un nuevo corazón, pero no lo entiendes. Ah, sí, me gusta mi iglesia. Ah, sí, debería estar testificando por Cristo, evangelizando, pero estás medio dormido. Has sido introducido al más grande privilegio y responsabilidad y ciudadanía imaginable, pero no te has dado cuenta. Y te vas a volver a casa, vas a ponerte los audífonos, vas a escuchar alguna música desagradable
todo eso diseñado para arrancar a las personas de Dios, la cultura del mundo, y vas a y qué bueno que seas un joven o una jovencita agradable, qué bueno, pero hay algo que todavía falta a pesar de que eres salvo. Te preocupas mucho más al respecto de lo que la gente piense de ti, lo que digan tus amigos de ti. Estás pegado a tu teléfono con todo tipo de cosas triviales. Yo no estoy en contra de los celulares o los móviles y que la gente hable, no, pero tus prioridades van a estar de cabeza. Y vas a estar pensando más al respecto de tu carrera, y claro que tienes que pensar al respecto de tu carrera, pero vas a pensar más al respecto de eso que de servir al Señor, y no tienes seriedad, nunca estás en la reunión de oración, es que no lo entiendes. No entiendes tus privilegios, no entiendes tu posición. Hombre o mujer, eres un Juan Marcos. Eres salvo, salva, pero hay algo grandemente inmaduro en ti y no te has dado cuenta, queridos amigos. Yo no quiero ser condescendiente con nadie, no, no, en absoluto. Él perdió años de su vida antes de ser traído de vuelta al camino. Marcos, más adelante en su vida, tiene que haber visto su vida y dicho, pero ¿qué, cuál era el problema conmigo? ¿Qué me pasaba? ¿En qué estaba pensando? Pude haber acompañado a un apóstol y lo eché todo a la basura. No pierdas años, no eches a la basura estas cosas. Desde el momento en que tengas salvación, resuelve tus prioridades. Echa a la basura los discos que puedas tener. Sé por el Señor, todo por el Señor, queridos amigos. Ya no vamos a estudiar más cosas esta mañana. Medita respecto de este pasaje y lo que significa.